lisa, blanca. Otra cosa que quería aclarar, en pediatría no ponemos los antecedentes económicos ni condiciones de vida. No nos interesa porque el niño no produce economía. Entonces, él vive en casa de barro, con ladrillo, con pisos, todo eso que ponen los adultos. En los niños no, porque ellos no son dependientes de la parte económica. ¿Ya? Entonces, suspendemos esos antecedentes. Pero, doctora, en caso de un preescolar, algún niño que esté ingiriendo agua y no tenga agua tratada, agua potable. Tú vas a buscar causas y cuando te pregunten por qué crees que este niño tiene diarreas recurrentes, entonces le he preguntado como investigación si es un niño que tiene EDAS, no registras. En pediatría no se registra, ¿ya? Pero sí pregunto, si te dice cada vez le da diarrea, señora, ¿y qué agua toma? Del río, ahí tú tienes conocimiento. Entonces tú sí le he preguntado que consumen agua del río o agua de un pozo que no es desinfectado. Como investigación personal lo hace, pero como registro de historia clínica no. ¿Ya? Entonces hablamos de turgor y elasticidad que están conservadas, ¿no es cierto? ¿Qué más tenemos que poner en piel? Si hay cicatrices puedo poner, si hay, pero en el nivel regional, donde vaya a encontrar, ¿no es cierto? Luego nos vamos a cabeza, nos vamos a ojos, nos vamos a nariz, nos vamos a oído, nos vamos a boca, nos vamos a cuello, ¿no es cierto? Esas son las partes del examen físico. Cuando hablamos de cabeza, ¿qué nos interesa? Primero miramos la cabecita, ¿no es cierto? Y decimos si está bien, está normocéfala, decimos, ¿no es cierto? Luego agarramos el cabellito y vemos si está desprendiendo el cabellito, entonces decimos con implantación pilosa adecuada. Pero tal vez ese niño tiene un cabello seco, tal vez tiene un quebradizo, tal vez tiene despigmentado, entonces ahí voy a poder describir las características patológicas de todos los cabellos y los registro, ¿no es cierto? Pero si es un lactantito menor, tengo obligación de ver la fontanela, porque no nos olvidemos que en la fontanela, si está abombada, cuidado, puede ser meningitis, si está deprimida, puede ser que esté deshidratado. A veces por error, cuando el niño está llorando, tocamos la fontanela y nos da la falsa sensación de que hay tensión y abombamiento en la fontanela. Si yo voy a poner eso, prepárome para defender meningitis, porque es un signo de hipertensión endocrinal, ¿no es cierto? Entonces, mucho cuidado en esos pequeños detalles porque me pueden derivar fácilmente. ¿Y por qué no has investigado como investigas? Y empezamos con la patología, ¿ya? Entonces, en el lactante menor voy a evaluar la fontanela, pero en la fontanela tengo obligación de tomar no solamente la tensión, sino las dimensiones. De 2x2, 3x2, dependiendo de la edad del paciente, recordando que la fontanela se va a cerrar hasta el año de edad generalmente. ¿Tiene que ponerlo todo? ¿Hasta dimensión? Sí, tiene que poner. O sea, fontanela normotensa, ¿no? De 2x2 centímetros, estimado, ¿no? De 2 o 3x2, dependiendo de lo que vayan a encontrar. ¿Sí? Luego de la cabecita nos vamos a los ojos. Recuerden que el examen físico siempre miramos por fuera y después tocamos. Si miramos los ojitos, ¿qué tenemos que ver? Si me está mirando bien, ¿no es cierto? Porque tengo que descartar extravismo, convergente y divergente. Entonces digo, los ojos me están mirando bien, los ojos están simétricos. No necesito en los niños describir cejas, describir pestañas. Eso es patología del adulto, ¿no es cierto? Simplemente pongo los ojos están simétricos, como me está mirando bien. Luego, ¿qué agarro? Una linternita que tienen obligación, ¿no es cierto?, para ver la fotorreactividad de la pupila. Entonces decimos con pupilas isocóricas, porque las dos van a estar igualitas, y fotorreactivas, el movimiento, ¿no es cierto? Entonces decimos con pupilas isocóricas fotorreactivas. Luego de las pupilas, ¿dónde me voy? A las escleras, ¿no es cierto? Las escleras van a estar blancas, van a estar limpias, si quiero, o blancas o limpias, da lo mismo que se utilice. ¿Y qué más? Después recién voy a tocar, voy a bajar el párpado interior y voy a ver las conjuntivas. Las conjuntivas van a estar húmedas y rosadas. Si por cualquier situación yo veo conjuntiva pálida y pongo en mi historia clínica, no puedo dejar de poner mi diagnóstico de anemia, ¿no es cierto? Porque la conjuntiva pálida es diagnóstico de anemia clínica, porque clínicamente estás viendo palidez, ¿sí? Luego nos vamos a nariz. En nariz no es mucho problema, hablamos de una forma piramidal. Lo que tenemos que ver es si el niño esté respirando adecuadamente. Entonces decimos con fosas nasales permeables. Pero si es un niño que está con ira y estoy viendo una rinorrea cristalina, tengo que describir, ¿no es cierto? Rinorrea cristalina.
Pero si en algún momento, porque sabemos que la secreción nasal en algún momento se va a tornar amarilla y seca, y nosotros por gentiles le hemos puesto rinorrea amarillenta o verdosa, ¿a qué me estoy preparando? A poner el diagnóstico de sinusitis, porque toda secreción verdosa, amarillenta, si no es fetida, vamos a suponer que es una sinusitis. Entonces, esas características tengo que aprender a cuidar, porque si hay secreción verdosa, amarillenta, es igual a sinusitis, y hay que descartarlo. ¿Sí? Luego nos vamos a los oídos. ¿Qué nos interesa de los oídos? No nos interesa si el pabellón está bien formadito, entonces simplemente vendo la implantación. Con implantación, pabellones auriculares normoimplantados o normoinsertados, decimos, ¿no es cierto? Y después que vemos, vamos a agarrar la orejita y vamos a ver si no hay secreción, si no hay mucho cerumen en el conducto auditivo externo. Entonces pongo con conducto auditivo externo permeable, decimos, porque estamos viendo, ¿no es cierto? No necesitamos hacer otoscopía, a no ser que ese oído esté supurando, en la historia clínica nos diga está supurando, ahí tengo obligación para ver si hay perforación o no hay perforación, ¿ya? Pero lo común no es una otitis supurada. Nos vamos a boca de la misma manera, ¿no es decir? ¿Qué estamos viendo por fuera, de fuera hacia adentro? Primero labios, ¿no es cierto? ¿Cómo están los labios? Tal vez es un labio leporino operado, voy a tener que describir la cicatriz del labio superior generalmente, pero si no tiene nada, voy a ver que los labios están bien formaditos, decimos labios simétricos, decimos, ¿no? Después de los labios, ¿qué está? Labios, después dientes. Pero en los niños no voy a describir incisivos, ni caninos, ni premolares, ni molares, eso se hace en los adultos generalmente, ¿no es cierto? En los niños visualizo rápidamente los dientecitos como están y hablo de arcada dentaria. Arcada dentaria en buen estado, regular estado o mal estado, dependiendo si está lleno de caries, ¿no es cierto? Si no hay dientes, doctora. Entonces no describes, pues, no describes. En ese caso, ¿qué describen? Las encías, ¿no es cierto? Encías están rosadas, ¿ya? Después de las encías, pero eso, mejor ni digas de las encías, simplemente labios y después te vas a la lengua, ¿ya? Donde la lengua vamos a ver que, primero hay que buscar saburra, ¿no es cierto? Porque eso significa mal funcionamiento digestivo. ¿Qué tengo que ver? Que la lengüita se mueve bien, ¿no es cierto? Entonces, si está al centro, lengua central, lengua móvil. Y después de la lengua, ¿qué vemos? Mucosas. Si están mucosas húmedas y rosadas, nuevamente, ¿cierto? Si hablamos de húmedas y rosadas, dice que todo está bien para después recién encontrar y bajar la lengüita para el examen de orofaringe. Orofaringe sin congestión, no necesitan decir amígdalas de este tamaño, no, simplemente orofaringe, sin congestión o con congestión, no necesitamos más. ¿Sí? Para después irnos directamente al examen de tórax. Pero cuando hablamos del examen de tórax... Cuello. Ay, perdón, cuello. Ya estaba queriendo sacar el cuello. El cuello que tengo que ver, primero, recuerden que los neonatitos tienen un cuello corto, que muchas veces no se visualiza, pero tengo que palpar, ¿no es cierto? Pero en los niñitos de 2, 3 años ya se ve el cuello, entonces hablamos de un cuello cilíndrico. Agarramos la cabecita y movemos con movimientos activos, ¿no es cierto? O sea, movemos el cuellito y finalmente busca las adenopatías. Entonces hablamos de con o sin presencia de adenopatías, buscamos cadena cervical, ¿no es cierto? Ahí terminamos el cuello para irnos directamente al tórax. El tórax, muchas veces nos acostumbramos a dar una historia descriptiva, o sea, tórax, hablamos así de corrido, tórax simétrico con elasticidad, expansividad conservada, vibraciones vocales conservadas, o sea, así de corrido. No, estamos haciendo nuestra presentación de historia clínica y se sabe que la historia clínica está en base, el examen de tórax está en base a los 4 pasos semiológicos. Entonces, nos daremos el tiempo de poner los 4 pasos semiológicos en tórax, a la inspección, a la palpación, a la percusión y a la auscultación cardíaca y pulmonar. Otra variación que tenemos en los adultos hablan de tórax anterior y de tórax posterior. En los niños no existe tampoco eso. Es una visualización. ¿Por qué acaso tórax anterior no evaluamos pulmones también en los niños? ¿No es cierto? Porque no hay. ¿Por qué se hace eso en los adultos, principalmente en las mujeres? Por la glándula mamaria y todo eso, ¿no es cierto? Entonces, simplemente en el tórax único, hablamos de que diferenciamos nuestros pasos, no vamos a hacer de corrido.
¿ya? Donde a la inspección, ¿qué tengo que ver? Simetría, Si está expandido, si está respirando normalmente, en otras palabras. Entonces, si ese tórax está respirando bien, voy a hablar de simetría. ¿No es cierto? Pero, ¿qué pasa si ese paciente está con tos? La tos, me dice, puede alterar el sistema respiratorio y me puede llevar a insuficiencia respiratoria. Entonces, todo paciente con tos tiene obligación de describir. Si tiene signos de insuficiencia respiratoria como retracción intercostal, subcostal o sifoidea, pongo aquí con retracción intercostal y sifoidea. Pero si el paciente no tiene ningún signo, aquí tengo que poner sin signos de insuficiencia respiratoria. Entonces, si no hay, digo que no hay signos. Si hay, los describo. Cuando hablamos de la palpación, yo voy a agarrar el tórax del niño, ¿no es cierto? Entonces voy a medir la elasticidad y la expansibilidad. Entonces decimos con elasticidad y expansibilidad conservada. ¿Qué problema tenemos en el lactantito? ¿Será que puedo evaluar las vibraciones vocales? En los niños grandes, cuando habla, sí. En el niño grande, cuando llora, puedo percibir las vibraciones vocales, pero en el lactantito no se puede percibir, ¿no es cierto? Entonces, cuando sean niños grandes, ustedes van a poner con vibraciones vocales conservadas. Si en algún momento les preguntan si es un lactantito o un neonatito, ¿por qué no has evaluado vibraciones vocales? No se puede evaluar, a no ser que el niño llore y pueda evaluar durante el llanto, pero el niño no ha llorado. ¿No es cierto? Estaba comportado. Cuando hablamos de la percusión, no nos olvidemos que el tórax es un órgano lleno de aire. Entonces, no podemos hablar de timpanismo. Hablamos de un ruido ya determinado, ¿no es cierto? Hablamos de la sonoridad que está conservada. Entonces, aquí vamos a poner sonoridad conservada. ¿Sí? Y finalmente a la ausculta cardíaca, ¿qué es lo que te voy a auscultar en el corazón? Primero tengo que saber definir los 4 focos cardíacos, ¿no es cierto? De ausculta. Hablamos del foco pulmonar, que es en el segundo espacio intercostal, borde esternal izquierdo. Foco aórtico, segundo espacio intercostal, borde esternal derecho. Tricuspideo, quinto espacio intercostal, borde esternal izquierdo. Mitral, quinto espacio intercostal, línea medio clavicular, ¿no es cierto? Tengo que definir esos 4 focos porque muchas veces me dicen cuáles son los focos que has auscultado. Entonces defino los 4 focos. ¿Y qué ausculto? Los tonos, ¿no es cierto? No es el corazón en sí. Entonces aquí en corazón pongo tonos cardíacos, rítmicos, regulares, normofonéticos, o sea que está un tono adecuado, ¿no es cierto? No necesito poner frecuencia cardíaca aquí, ¿por qué? En signos vitales ya puse mi frecuencia cardíaca, ¿sí? Entonces, normofonéticos, y pongo aquí sin soplos en los 4 focos. Estoy induciendo a que me pregunten los 4 focos cardíacos, ¿no es cierto? Entonces pongo. Cuando hablamos del pulmón, ¿qué es lo primero que auscultamos en el pulmón? El murmullo vesicular. Entonces, en el pulmón, el murmullo vesicular está positivo bilateralmente. Si mi paciente tiene tos, tengo que buscar ruidos patológicos, ¿no es cierto? Y si estamos hablando de los ruidos patológicos que voy a entrar al pulmón, van a ser los roncos, van a ser las sibilancias, van a ser los estertores crepitantes, los 3 ruidos que son patognomónicos, ¿no es cierto? Esto ya me está definiendo características clínicas. Si hay presencia de roncos, voy a decir, hay secreción bronquial, ¿no es cierto? Si hay sibilancias, están afectados bronquios terminales, estamos con síndrome bronquial obstructivo. Y si hay crepitos, los alveolos y están afectados, estamos hablando si hay diseminación bronconeumonía y si hay localización de una neumonía. Entonces, los 3 roncos, si el paciente tiene tos, tengo que buscar estos ruidos patológicos. Y si no hay ruidos patológicos, entonces digo sin ruidos agregados, ¿no es cierto? Entonces estoy descartando problemas patológicos. Cuando hablamos del abdomen, cambio, ¿no es cierto?, los pasos semiológicos. Y
Y determino que primero, después miro, después escucho, después palpo y después percuto, ¿no es cierto? Donde a la inspección yo voy a ver el abdomen. Y dentro del abdomen tengo que ver primero la forma, ¿no es cierto? ¿Estará globoso? ¿Estará semi globoso o estará plano? ¿No es cierto? Donde si estoy hablando de globoso, eso es en el neonatito. Semigloboso es en el lactante y plano es en el preescolar. Entonces describo primero la forma y si en ese niño voy a ver si es un neonatito, si es que hay cordoncito, si es que está una patología neonatal, describiré si hay signos de flogosis, describiré cómo está ese cordón, si está momificado o no está momificado, ¿no es cierto? En la auscultación, ¿qué es lo que voy a ver? Los ruidos hidroaéreos. Están activos, ¿no es cierto? ¿Y qué más tengo que buscar a la ausculta? Nada más, simplemente el peristaltismo, porque aquí va a estar, puede estar activo, puede estar hiperactivo en caso de diarrea, y si por equivocación voy a poner un hipo, aquí estoy llevando a un entonces me preparo para un idioparalítico. O sea, toda vez que haya rango patológico, tengo que prepararme para la defensa en base a las patologías. Entonces, mucho cuidado en lo que ponemos incluso en la ausculta, ¿sí? Luego voy a poner normal. Es que no se olviden que son pacientes que son conocidos por los que están ahí también. O sea, tiene que ser ¿Y alguna vez pueden salir para conferir? Está circulando a la bancada. No, pero defiende su paciente y, digamos, algún doctor del hospital duda de la historia, pero no se acuerda, puede ir a salas y volver, todo eso. No pasa, ¿no? Nunca hace eso. Ya los conocen por anticipado. O sea, el momento de repartir, a ver qué caso es este, tiene esto, allá. Ya saben qué preguntar. Ya saben. Luego tenemos a la palpación. En general buscamos si ese abdomen está blando, está depresible, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que principalmente buscamos? Las visceromegalias, ¿no es cierto? Porque las visceromegalias es patología grave en el niño. Entonces, aquí hablamos de que primero está blando, está depresible, sin visceromegalias, decimos, ¿no es cierto? Porque no hay hígado ni vaso palpable. Y a la percusión, ¿cuál es la característica del abdomen del niño? Antes se manejaba donde había percusión o matidez en el hipocondrio derecho, pero para que haya matidez en el hipocondrio, el hígado tiene que estar más grande, ¿no es cierto? Entonces, lo común, como está aquí todo el marco colónico, y el niño tiene acumulación de gases generalmente, entonces siempre vamos a encontrar un timpanismo generalizado por esa característica. Entonces, simplemente ustedes ponen abdomen a la percusión, timpanismo generalizado, porque el niño acumula gases, eso es lo normal en el niño. ¿Ya? Doutor, e se pongo aqui abdômen blando, depressivo, sem visceromegalia, não me pode induzir a bancada a perguntar-me quais são as patologias que causam Pero visceromegalia? es que vas a saber, no te preocupes, vas a saber qué patologías van con visceromegalia, todas las congénitas. ¿Ya? Entonces se justifica eso, no hay problema. Luego nos vamos a, después de abdomen, que nos toca genitales, ¿no es cierto? En genitales determinamos sexo masculino, o sexo femenino y sexo masculino. Cuando hablamos del sexo femenino es más fácil, decimos genitales propios del sexo femenino de aspecto y forma normal. Decimos, ¿no es cierto? No hay más que revisar. En cambio, en el sexo masculino son sexo masculino, examen físico o propios del sexo masculino con descenso de testículos en bolsas escrotales y prepucio retráctil o no retráctil. Recordando que la fimosis es fisiológica hasta los 6 meses, no hay que hacer nada, ¿no es cierto? Pero después, si estamos hablando de 1 año, 2 años y no hemos verificado, entonces eso ya es un diagnóstico de fimosis, ¿no? Y luego nos vamos a extremidades, donde vamos a evaluar el tono y el trofismo, que estén conservados, pero ¿qué es lo que tengo obligación para el diagnóstico de anemia dentro del sistema público boliviano? Es valorar las palmas de las manos. Tengo que mirar, porque si hay palmas pálidas, ya me induce al diagnóstico de anemia, ¿no es cierto? Pero otra cosa, el paciente va a estar internado, o sea, no puedo dejar de poner la vía, ¿no es cierto? Entonces digo, con presencia de vía periférica en brazo derecho o donde se vaya a encontrar, ¿sí? Bueno.
para llegar finalmente a lo que es el diagnóstico. Y en el diagnóstico, ¿qué tenemos? En el diagnóstico tenemos los 3 diagnósticos obligatorios: el diagnóstico patológico, el diagnóstico nutricional y el diagnóstico inmunológico, ¿no es cierto? Donde el diagnóstico patológico se ordena de acuerdo a lo que es el diagnóstico más grave. Si es un paciente que está con una bronconeumonía, pues será mi primer diagnóstico. Tal vez en ese niño hemos encontrado secreción ocular, está además conjuntivitis. Tal vez tenemos lesiones descamativas hipopigmentadas en cara y está con una micosis. Puede ser, ¿no es cierto? Entonces depende de la gravedad del diagnóstico que se va a poner en el orden. Cuando hablamos de nutricional, sabemos que actualmente estamos manejando la integralidad del diagnóstico nutricional que está determinado por la Organización Mundial de la Salud, ¿no es cierto? Entonces hablamos de peso-talla. Para eso incluso tenemos tablas, ¿no es cierto?, en base a desviaciones estándar. ¿Ustedes van a disponer de las desviaciones estándar? No. ¿Van a disponer? No van a disponer. Entonces, para ustedes solamente nos vamos con Gómez, porque con Gómez tienen que saber las fórmulas de peso ideal y tienen que saber para calcular el déficit de peso. Entonces, aquí ponemos en nutricional, eutrófico, que es un peso adecuado. Hablamos de desnutrición de primero, segundo, tercer grado. Cuando llevemos desnutrición vamos a ver eso, ¿sí? Y finalmente el inmunológico va a depender del estado de vacunas. Podemos hablar de los neonatitos, si han recibido la BCG primero, vamos a determinar que vacunas iniciadas, porque es una sola vacuna. Luego vacunas completas para la edad, porque recién completa su esquema a los 5 años. Y vacunas completas cuando ese niño tenga 4 años y 6 meses, cuando haya terminado y ya recibe su quinta dosis. Entonces, hablamos de vacunas completas para la edad. Entonces, va a depender del esquema, ¿sí? Es obligatorio, después de haber dado el diagnóstico, poner la conducta. Pero, ¿sí? doutora, uma pergunta. E se o niño não estiver todavía com um plano de vacunas completas? Vacunas no iniciadas. Ah, Si no le han puesto nunca una vacuna, vacunas no pero iniciadas. se já iniciou, pero não é terminado todo o plano? Vacunas al día para la edad. Ah, yeah. Al día. Vacunas completas, es esquema. O iniciadas Ajá. incompletas también. Perdón. Iniciadas incompletas se podría No, colocar. no puedes, porque al poner incompletas estás diciendo que el esquema está retrasado. Exacto. Entonces, puedes Un poner esquema vacunas retrasado. atrasadas. Ah, Puedes poner si es que no está en relación con la edad, ¿no es cierto? Bueno, hemos terminado la historia clínica para dar las indicaciones médicas, ¿no es cierto? Las indicaciones médicas es en base a un estándar. Primero es la orden de internación. Estamos internando al paciente. Segundo, ¿qué hacemos? Dieta. Medidas generales. Y en medidas generales vamos a hablar de la dieta, de acuerdo a la edad, de control de signos vitales, luego control de signos dependiendo de la patología. Si es un paciente, por ejemplo, con EDAS, buscaremos los signos de deshidratación. Si es un paciente que está con problemas respiratorios, controlaremos los signos de insuficiencia respiratoria, ¿no es cierto? O posiciones preestablecidas para la patología, por ejemplo, en una bronconeumonía, primero será una posición semifowler y después control de saturación de oxígeno y oxigenoterapia en caso necesario, ¿no es cierto? Entonces, aquí son posiciones determinadas o controles dependiendo de la patología, como balance hídrico, todo ello, ¿sí? Luego, el tercer elemento, ¿cuál va a ser? Soluciones. Considerando también la patología, porque la solución de vía para administración de medicamentos solamente va a ser el suero glucosado al 5%, al requerimiento de 50 ml por kilo de peso, ¿no es cierto? Eso es lo que manejamos. Y finalmente, después de las soluciones, 4 son los medicamentos. Y en medicamentos tenemos que poner los antibióticos primero y después los sintomáticos, ¿no es cierto? Y en antibióticos, por ejemplo, si yo voy a dar una cefalosporina, una cefotaxima, como no voy a calcular de acuerdo al peso del niño, tengo que poner los miligramos kilo peso que corresponde. Entonces aquí ponemos cefotaxima a 100 miligramos por kilo de peso,
cada 8 horas. O sea, estoy describiendo el peso que tengo que dar y el intervalo que estoy determinando. Luego vamos a entrar a los sintomáticos, donde podemos manejar paracetamol, por ejemplo, que la dosis va a ser 15 miligramos por kilo de peso. Nuevamente, vía, aquí es EB, ¿no es cierto? EB, y aquí es Bioram, cada 8 horas. Después de haber indicado todo lo que son medicamentos, ¿qué nos corresponde? Laboratorios, ¿no es cierto? Entonces aquí pedimos como 5 laboratorios y en el laboratorio pedimos el hemograma, el examen general de orina, hablamos del coproparasitológico, dependiendo de la patología que vayamos a determinar. Después del laboratorio hablamos de imagenología. Y finalmente comunicar cambios. ¿Sí? Entonces, es una norma que después de que hagan su historia clínica pongan su conducta. En cualquier paciente que les vaya a tocar, o sea, es parte. Doutor, não é aí controle general de enfermería? Puedes mantener control. Normalmente pueden poner acá o pueden poner acá. Ya, control de enfermería, yo pongo acá control de enfermería y comunicar cambios. ¿No? Porque si la enfermera tiene una fiebre, tiene que comunicar al médico, ¿no es cierto? E, doutora, não sei se iria falar sobre isso. Como é ler a história clínica, só os pontos positivos, só lo que... O que seria isso? Como Tem que O ler, sea, né? la presentación Sí. de la historia es de las dos modalidades. Uno, que te diga, ¿no? Por favor, lee tu historia clínica. O otra modalidad, lee lo positivo de la historia clínica. Eso vamos a ejercitar, no se preocupen. Ya vamos a ver esa posibilidad. ¿Sí? ¿Hasta aquí hay alguna?